Los contenedores marítimos han contribuido a la globalización, facilitando el intercambio de bienes entre países y continentes. Hoy en día, millones de contenedores viajan por los océanos del mundo, transportando una amplia variedad de productos, desde alimentos y ropa hasta equipos electrónicos y materias primas. La globalización tal como la conocemos hoy no habría sido posible sin el contenedor. Esta innovación hizo posible la expansión del comercio internacional. Poca atención se le había prestado a los contenedores hasta que se produjo en el año 2021 la famosa crisis de las cadenas de suministros, dejando atascados muchos de los productos que consumimos regularmente en algunos de los puertos por donde transitan las mercancías. Esta es la historia de los contenedores, la cual es considerada como un hito que revolucionó el transporte y el comercio mundial. Todo comenzó el 26 de abril de 1956, cuando el empresario norteamericano Malcolm McLean hizo realidad una idea que tenía hacía casi 20 años. Malcolm McLean, el hombre que inventó el primer contenedor de la historia, enfrentó retos y obstáculos, superando todos y cada uno de ellos con gran tenacidad. Su legado ha sido un ejemplo de lucha, perseverancia, basado en la observación y recolección de datos bajo la perspectiva innovadora, que son elementos que marcan la historia. Antes de que McLean, un empresario camionero nacido en 1914 en una familia de agricultores de Carolina del Norte, utilizara el primer contenedor como la pieza clave de su imperio comercial, el transporte marítimo era casi una pesadilla. En la década de 1950, solo la logística de cargar y descargar barcos era un desafío gigantesco. Los estibadores encargados de hacerlo apilaban, por ejemplo, barriles de aceituna y cajas de jabón sobre un palé de madera. Este se elevaba con una cuerda gruesa y era depositado en la bodega del barco, donde otros estibadores acomodaban cada artículo para poder optimizar el espacio al máximo y para que la carga no se moviera en alta mar. Solía haber grúas y carretillas elevadoras disponibles, pero al final muchas de las mercancías terminaban siendo movidas a pulso. Era un trabajo mucho más peligroso que el de la manufactura o la construcción. En los puertos grandes cada pocas semanas había alguna víctima fatal. La carga y descarga de un barco demoraba la misma cantidad de días que el viaje por mar. La historia se remonta cuando McLean, a la edad de 21 años, esperaba que descargasen la mercancía de su camión en la zona portuaria de Carolina del Norte. Mientras esperaba, pudo observar el gran esfuerzo que demandaba de los estibadores y el tiempo perdido, como también lo que significaba trasladar los fardos o cajas de algodón de los camiones para ubicarlos en el buque. Y en esas circunstancias surgió uno de sus pensamientos claves. Qué fácil sería tomar el camión en sí, su caja y ponerla sobre cubierta. Fue entonces cuando Malcolm McLean diseñó una caja de 35 pies de longitud para proceder a un reparto. Incursionando en una idea, logró subir la carga completa al buque utilizando el contenedor. McLean estaba convencido de que el uso de contenedores era el futuro del comercio internacional, pero para eso requería toda una cadena logística que hiciera viable el modelo de negocio y convencer a todos los que participaban en el antiguo sistema de que debían transformarlo. Para empezar, las compañías de camiones, las navieras y los puertos no se ponían de acuerdo en un estándar común para fabricar los contenedores. Después estaban los poderosos sindicatos de los puertos que se resistían a la idea porque la mayor parte de los estibadores perdería su empleo. Por otro lado, las autoridades que regulaban la carga pesada en Estados Unidos también preferían el statu quo. Pese a las dificultades, el empresario continuó trabajando en la manera de fabricar contenedores que se pudieran ajustar a los requerimientos de un barco y los de un camión que pudiese transportar la misma caja metálica llena de productos. El primer viaje de contenedores con éxito comercial ocurrió el 26 de abril de 1956 a bordo de un buque militar reconvertido, el Ideal X, que transportó 58 contenedores desde Nueva Jersey a Texas, donde 58 camiones estaban esperando su llegada para trasladar las mercancías. McLean aprovechó varias crisis presentadas en el transporte marítimo y se puso en la tarea de adecuar los barcos viejos a las especificaciones de los nuevos contenedores. Además, animó a la autoridad portuaria de Nueva York a crear a un lado del muelle de la ciudad un centro para los contenedores. Hasta que llegó el día en que consiguió su gran cliente, el ejército de los Estados Unidos.
siendo esta la maniobra más importante lograda en 1960, cuando McLean le vendió la idea del transporte con contenedores a los militares, quienes vieron en la idea de McLean la solución a sus problemas para enviar equipamiento militar a Vietnam. El transporte con contenedores es mucho más eficiente si forma parte de un sistema integral de logística, de manera que el ejército de Estados Unidos era el cliente ideal. Además, McLean se dio cuenta que al regresar de Vietnam, sus buques podían traer los contenedores llenos de carga útil de la economía que más rápido estaba creciendo en el mundo, la de Japón. Y así comenzó en serio la relación comercial transpacífica. La invención de los contenedores de McLean garantiza una ventaja a la globalización y a la logística internacional. Permitió la mecanización de las tareas de carga y descarga en los diferentes puertos o centros logísticos. De igual manera, se evitó ocasionar daños a las mercancías o actos de sustraer contenido de las mercancías y la estandarización de los contenedores, que es muy importante para la globalización. Al lograr disminuir el costo de transporte de bienes, facilitó la continuación del proceso de globalización de la economía mundial. En el ámbito de la logística, permitió la economía de escala, elevó la internacionalización de las mercancías, como también mejoró el manejo de la misma. Y actualmente, la movilización de contenedores es un ejemplo de evaluación para determinar el rango de eficiencia o buen desarrollo que posee un puerto. Es importante mencionar que hoy en día los contenedores marítimos son aprovechados también después de su vida útil para otras muchas cosas, desde casas, campamentos, oficinas, hospitales portátiles en casos de emergencias hasta arquitectura moderna como edificios, centros comerciales o restaurantes. En definitiva, se trata de un elemento innovador en la actualidad que sigue ampliando su utilidad con los años. En Antioquia Box estamos comprometidos en llevar la solución que desee a través de contenedores marítimos.